El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando uno tiene la posibilidad de estudiar lo que dice esa palabra, de tener la posibilidad de comparar diferentes textos en griego, o también, por ejemplo, traducciones en español, uno se da cuenta que algunas veces la gramática en griego es mucho más precisa. Más preciso que en alemán, que en inglés, que en castellano. Cuando el apóstol Pablo, en Gálatas 5, versículo 16, dice: andad en el Espíritu, y no, como dice la Reina Valera, lo dice muy bien, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando tienes la posibilidad de mirar lo que dice el texto en griego, dice: andad en el Espíritu, y así no vais a satisfacer los deseos de la carne. Es interesante. En algunas Biblias dice: anda en el Espíritu y no satisfeches el deseo de la carne. Pero cuando tienes la posibilidad de mirar este texto en griego, dice: anda en el Espíritu, y así automáticamente no vas a hacer satisfacción a la carne. Esa palabra andad en el Espíritu es una palabra muy interesante. Muy interesante porque es la palabra peripateo. Peripateo, hay una escuela filosófica que viene los peripateos. Antiguamente, cuando uno va al seminario, tiene que aprender algo sobre el lenguaje griego. Habían 6 dialectos, vamos a llamarle, en aquel momento dialectos griegos, pero el más común era el dialecto koiné, el que se hablaba en la calle. En el momento que Jesucristo, los apóstoles predicaron, el idioma primordial que se usaba para el gobierno de los romanos era el latín, pero el día a día, o como se dice en inglés, el daily business, era todo en griego. El griego dominaba todo lo que hoy conocemos como Italia, Turquía, el norte de África, Israel, el Líbano, Siria, Irak. El idioma del comercio, el idioma del día a día, era el griego. Localmente también se hablaba el arameo. En Jerusalén y en Galilea también el hebreo antiguo. En Roma se manejaba todo con el latín, pero el griego era el idioma que
dominaba. El Antiguo Testamento, la Biblia contiene 66 libros. De esos 66 libros, 39 nosotros le conocemos como el Antiguo Testamento. Los primeros 39 libros son los libros que Dios el Padre le dio a un pueblo, a Israel, al pueblo elegido por Dios el Padre. Israel fue elegido por Dios el Padre, pero nosotros fuimos elegidos por Dios el Hijo. El Padre eligió Israel, el Hijo eligió a los gentiles, a nosotros. Israel recibió la ley. Nosotros hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, la gracia? La gracia significa que todo lo que tú y yo no podemos hacer para ser salvo, para ir al cielo, para vivir esta vida en plenitud como está prevista en el Señor, porque nosotros no podemos conseguirlo. Por eso Dios el Padre, Él te lo ofrece como un regalo. Esa vida perfecta, esa vida llena de la justicia de Dios, esa vida de la santidad de Dios, Él te lo ofrece. En el momento que tú recibes a Jesucristo, porque Jesucristo es el epicentro de todo. En Jesucristo se concentra todo. Jesucristo es el centro de todo el universo. No hay ninguna persona como Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él se concentra toda la luz del micro, del macrocosmos, la luz de la vida, la luz del mundo. Toda clase de luz se concentra en la persona de Jesucristo. Toda la gloria eterna está en Jesucristo, como dice 1 de Pedro 5, versículo 10. El Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Todo se concentra en Jesucristo. Y los apóstoles, cuando empezaron a predicar y a escribir las cartas, ellos, casi todo el Nuevo Testamento, está escrito originalmente en griego. Hay una parte, hay un evangelio que originalmente fue escrito en hebreo, que es el Evangelio de Mateo. Todo lo otro fue escrito originalmente en griego. Y cuando tú tienes la posibilidad, y hoy es muy fácil, en tu computadora, en tu teléfono, llevar libros. Hoy puedes llevar todo el toda la librería nacional de Inglaterra, de España, todo lo puedes llevar en un teléfono. Hoy es inmenso la librería que podemos llevar con nosotros. O Biblias o comentarios. Y cuando tienes la posibilidad, vas a leer que andad en el Espíritu, como aprendimos en el seminario. Se llama peripateo. Hay una escuela filosófica que le llamaban los peripateos, que era la escuela filosófica de Aristóteles. Aristóteles era, ¿cómo se llama en español? Alumno de Platón de Sócrates. Esos son los tres grandes: Sócrates, Platón, Aristóteles, los tres grandes filósofos, que uno aprendió del otro, pero luego al fin y al cabo el uno decía el contrario del otro, pero eso no importa ahora. Cuando uno estudia en la facultad, tiene que estudiar teología, estudia a todos los filósofos y te das cuenta que tenían un cacao entre ellos que era impresionante. Pero eso ahora no es el tema. Pero cuando dice el apóstol Pablo, en Gálatas 5, versículo 16, andad en el Espíritu, esa palabra andad en el Espíritu es la palabra peripateo. Esa palabra peripateo es la composición de dos palabras en griego.
una de periferia, que significa alrededor, dar vueltas, periferia, creo que se me dice en español. Luego es pateo, el otro que significa el paso. Y peripateo significa dar vueltas a un patio, o ir de paseo, o dar las vueltas a un pensamiento. A esta escuela filosófica de Aristóteles le llamaban los peripateos, porque Aristóteles fue el primero que lo practicó. Había como un patio que estaba rodeado de columnas, y en la sombra de ese patio daban vueltas, y él daba sus clases andando. Hay otros filósofos que ellos dejaban sentarse a los alumnos en la hierba, en un sitio en Atenas que se llamaba Academos. De ahí viene la palabra academia. Y en ese lugar, Academos, era como un monte pequeñito, y ellos se sentaban como en un anfiteatro delante, y los filósofos le enseñaban a sus alumnos. El primero que daba vueltas, y mientras daba vueltas él estaba pensando en voz alta y los alumnos hacían notas, era Aristóteles. Por eso a ese estilo, a esa filosofía le llaman los Peripateten, en alemán los peripatetos, porque ellos daban vueltas a un pensamiento. Es interesante que el Espíritu Santo usa esa palabra en griego. Andad en el Espíritu, peripateo, significa dar la vuelta a los pensamientos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, dar vueltas, ir a la velocidad. Porque esa palabra, peripateo, también significa el paso compasivo. Yo no sé si tú has visto alguna vez un desfile, como todo lo que hemos estado en Amili, hemos tenido que hacer desfiles. Y todos van al mismo paso, el paso compasivo. Y esa palabra peripateo significa ir al mismo paso. Ir al mismo paso. Cuando el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu, también nos está diciendo, andad a la velocidad del Espíritu. No te aceleres, ni tampoco te quedes atrás. Hay momentos donde el Espíritu Santo, Él anda rápido y tú tienes que andar rápido con el Espíritu Santo. Y hay momentos donde Él se para. Nosotros le seguimos al Espíritu Santo, no al Espíritu Santo a nosotros. Para eso hay que conocer al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, en tu espíritu junto con el Espíritu Santo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La lucha más grande que un cristiano tiene no es contra demonios. Eso de vez en cuando. Pero muchas más veces la lucha la tenemos contra nuestra carne. Es la carne que no quiere. Dice en Marcos 14, dice en versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Tu carne es como el freno de mano en un coche. Tú podías acelerar, pero alguien ha activado el freno de mano. Cuando uno vela, cuando uno ora, uno se acerca a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cuando uno se acerca al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cuando tú estás cerca de Dios, te prometo que las tentaciones no se acercan tanto. Por eso, andad en el Espíritu. Haz lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Tienes que estar en los negocios de mi Padre, como dijo Jesucristo a su mamá María y a José.
¿no sabéis que yo tenía que estar en los negocios de mi Padre? Cuando uno está en los negocios del Padre, o como dice, pensad, Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Lamentablemente, no todos los matrimonios le siguen a Jesucristo. Muchas veces la esposa le sigue a Jesucristo, pero el esposo no. Y algunas veces es el esposo que le sigue a Jesucristo y la esposa no. Y ahí hay una lucha entre pensar en las cosas de la carne y pensar en las cosas del Espíritu. Están completamente opuestas. Pero tienes que saber una cosa. Para andar en el Espíritu, tienes que orar en el Espíritu. Y en este día quiero enseñar cómo andar en el Espíritu. Cómo puedes crecer, profundizar tu vida espiritual. Cómo puedes profundizar esa vida a la que fuiste llamado. Esa vida en el Espíritu, de poder, con fe, con fuerza, con presencia, con esperanza. ¿Sabes, querido? Cada vez que tú recargas tu espíritu, quiero decirte, tu carne se pone débil. Tú tienes que imaginártelo así, como si tuvieras dos perros. Un perro, vamos a llamarle, es un Pitbull Terrier y el otro es un American Stafford. Dos perros de combate. El uno es el espíritu y el otro es la carne. Y tú te acercas con un plato de comida, pero hay un problema. Solo tienes para uno para darle de comer. Si tú alimentas el Pitbull Terrier, el American Stafford se queda sin comida y se pone débil. Pero si tú coges la comida y se le da al American Stafford, ese perro se pone más fuerte y el Pitbull se debilita. ¿Sabes? Si le das tu comida a la carne, significa el tiempo. Es el tiempo y la atención que alimenta el espíritu. En lo que tú inviertes tu tiempo, y nadie espera de ti que tú ores 8 horas, 5 horas por día. Nadie lo espera. Pero es bueno tener una vida de costumbre. Una costumbre de levantarte siempre a la misma hora y siempre de leer a la misma hora la Biblia. Si tú cultivas eso, te va a ser fácil andar en el Espíritu. Y sabes, andar en el Espíritu significa estar en las cosas del Espíritu. Galatas 5 lo dice muy bien. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. La vida bajo el Espíritu es la vida bajo la gracia. El Espíritu Santo, como dice en 2 carta de Corintios 3, es el Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia, como dice en Hebreos 10, versículo 29, el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Cuando andas en el Espíritu Santo, pero para andar en el Espíritu Santo tienes que orar en el Espíritu Santo, cantar en el Espíritu Santo, algo que echo de menos. Hoy tenemos coritos bonitos y textos bonitos en la iglesia, pero yo me crecí en un tiempo, hace años, que tuve una experiencia en Barcelona impresionante, me quedé impresionado. Nosotros vivíamos en Alemania, pero para los Juegos Olímpicos en el 1992 quisimos venir con un equipo a evangelizar durante el tiempo de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Por eso, un año antes, como buenos alemanes, bien organizados, nos fuimos para Barcelona. Y allí había un hombre, Don Smith, un pastor impresionante, que me dejó impactado ese hombre. Un americano que casi 40 años vivió allí en Barcelona, un misionero americano impresionante, Don Smith. Y entonces él nos dijo, mañana a las 7 tenemos un encuentro de oración. Nosotros como buenos alemanes nos levantamos temprano
dormimos en una rambla y nos fuimos para allá para orar. Y tuve una experiencia que nunca más antes y nunca más después la he tenido como en Barcelona. Fue impresionante, os cuento. Llegamos a una reunión de pastores, se habían reunido a las 7 de la mañana y de repente empezaron a hablar en nuevas lenguas. Porque tenéis que saber que hay una diferencia entre otras lenguas y nuevas lenguas. Ahora lo voy a explicar. Y empezaron una hora de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana, una hora hablando en el Espíritu, orando en el Espíritu, clamando en el Espíritu. Fue impresionante. Fue impresionante. Fue una experiencia absolutamente impresionante. Porque mira, para andar en el Espíritu, tenemos que orar en el Espíritu. Significa en tu lenguaje que tú conoces, castellano, alemán, inglés, africano, rumano, no importa. Pero también existe un lenguaje que es un lenguaje místico, que es el hablar en nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas no es lo mismo que hablar en otras lenguas. En la carta de los Hechos, capítulo 2, del 1 adelante, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y llenó a todos los que estaban en la casa allí, en el aposento alto, 120 personas más unos cuantos familiares del Señor Jesús, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hablaron en otras lenguas, que luego podemos leer que eran lenguas conocidas. Eran lenguas que ellos conocían. Eran, por ejemplo, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, en Judá, Capadocia, que es donde está Turquía, Pontus, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones de África, hay más allá de Sirén, que es a donde está Algeria hoy más o menos, romanos, judíos como proselitos. En Pentecostés, los apóstoles hablaron, y quiero que estés atentos, los apóstoles hablaron en otras lenguas, pero no en nuevas lenguas. Porque Jesucristo, Él prometió en Marcos capítulo 16, versículo 17, que todo aquel que cree en Él, dice, hablará en nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas se llama en griego kainos, glosa, la leo. El hablar en otras lenguas es heteros, glosa, la leo. Nuevas lenguas, kainos, en griego significa nunca usado, completamente nuevo. Una lengua que no existe, una lengua que es solo en el Espíritu. Pregunta a todos los cristianos, pregunta, ¿pueden hablar todos en otras lenguas? No. Pregunta, ¿pueden hablar todos en nuevas lenguas? Sí. Porque las nuevas lenguas es una lengua, una oración, una expresión sin gramática. No tiene sentido humanamente, es algo en el espíritu. El hablar en nuevas lenguas es muy, muy importante. Otra vez, yo no estoy diciendo que todos van a hablar en otras lenguas. Yo sé hablar en otras lenguas. Si es en alemán, en inglés, un poco en griego para allá, arameo, hebreo, lo que sea, pero mínimo, poquito. Eso es otras lenguas. Pero nuevas lenguas es algo que sale de tu espíritu, como un manantial. El hablar en nuevas lenguas es muy bueno, es impresionante. Es una cosa de fe. Porque Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Cuando uno habla en nuevas lenguas,
uno está hablando en un idioma que yo creo que en español se llama descifrado. A ver, me explico una cosa, me explico. En la Segunda Guerra Mundial había un general Dönitz que él tenía una flota de submarinos. Esos submarinos luego le llamaban Die Wölfe, los lobos. Y a lo último le llamaban Die Werwölfe, los hombres de lobo. Y los submarinos alemanes tenían una ventaja. Ellos tenían una máquina que se llamaba Enigma. Y con esa máquina recibían mensajes que tenía que ser con un código descifrado. Era un código secreto. Los ingleses duraron años, pero luego finalmente lo consiguieron y por eso pudieron hundir muchos submarinos alemanes. De eso hay una película muy buena. Y los alemanes pudieron moverse porque nadie comprendía el idioma secreto. Y así es el hablar en nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas, ni tú lo comprendes, ni el que te oye, sino solo el Espíritu Santo y tu espíritu. Pregunta, ¿pueden hablar todos nuevas lenguas? Sí. Pregunta, ¿pueden hablar todos en otras lenguas? No, en absoluto. Yo he oído un hombre que profetizó sobre mi vida hace poco tiempo hablar en alemán. Estuvo hablando en nuevas lenguas y de repente me habló en alemán. Y más gracioso, un alemán que viene con un dialecto de Düsseldorf, que es un dialecto muy particular. Y yo me tuve que reír en un momento porque dije, ese no sabe lo que está hablando. Y yo estoy seguro que no se dio cuenta. Y un día, de noche me desperté, y mi esposa, yo he estado en Rusia 8 veces, 6 veces en Letonia, he estado en Ucrania, sé el ruso, oírlo, conozco el sonido, no sé el ruso, solo un poquito Slava Bogo, un poquito Isus Christos Shiev, y cantaron unas canciones en ruso, pero yo el ruso no lo comprendo, pero cuando oigo ruso, lo sé diferenciar muy bien de otro idioma. Y mi esposa una noche, yo me desperté y estaba orando en ruso. Mi esposa no ha visto ruso ni de lejos, ni por televisión. Ella es italiana, creció en Alemania, habla mejor el castellano que yo, pero ruso, ella nunca estuvo conmigo en Rusia. Eso es algo que el Espíritu Santo provoca en ti. Las nuevas lenguas las provocas tú. Las otras lenguas, eso lo hace el Espíritu Santo. El hablar en nuevas lenguas es muy importante. Todos pueden hablar en nuevas lenguas. Son un poco raras, lo confieso, pero son necesarias. Porque para andar en el Espíritu, tienes que orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, leer la Biblia en el Espíritu, como dice Gálatas. Y dice Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu, andad al mismo paso que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla contigo. Él te acompaña, Él te anima, Él te inspira, Él te ayuda, Él te sana, Él te fortalece. Y el Espíritu Santo quiere que tú hables con Él. ¿Sabes cómo se conoce a una persona? Pasando tiempo con la persona. El Espíritu Santo tiene dones. Y hay gente que se mueve en los dones del Espíritu Santo, pero no conocen a la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes? Una cosa es tener los dones del Espíritu Santo y otra cosa es tener los frutos del Espíritu Santo y otra cosa es tener la comunión con el Espíritu Santo. Son absolutamente. Lo más íntimo que existe es tener la
comunión del Espíritu Santo. Como dice segunda carta de Corintios 13:14. ¿Sabes? La comunión del Espíritu Santo no es lo mismo que la comunión con el Espíritu Santo. ¿Me explico? La comunión con el Espíritu Santo es tener comunión con Él. Pero la comunión del Espíritu Santo es tener la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Y todo cristiano que anda en el Espíritu se da cuenta que hay días que hablas más al Padre, hay días que oras más a Jesucristo y hay días que hablas más con el Espíritu Santo. Es muy importante saber una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Más de 51 veces en la carta de los Hechos aparece el Espíritu Santo. Hablando, como dice, por ejemplo, en Hechos 8, en Hechos 13, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo habla. Yo te recomiendo que tú hables con Él. Tienes que hablar con el Espíritu Santo. Habla con Él, pídele ayuda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue enviado para ayudarte. Si necesitas fuerzas, se lo dice Espíritu Santo, dame fuerza, Señor. Si necesitas sabiduría, díselo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, dame sabiduría. El Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo. Y déjamelo decirlo así. Lo que el Padre era para Israel, lo que Jesucristo era para los 12 apóstoles, es el Espíritu Santo hoy para nosotros. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. El Espíritu Santo revela a Jesucristo. Y quiero decirte una cosa, querido. Mira, sin relación no hay revelación. Quiero que acuerdes de esto. Sin relación con el Señor no hay revelación del mundo espiritual, de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, de su gracia, de su poder, de su majestad. Revelación es cuando el cielo hace una descarga de 20.000 watt o kilovatios en tu espíritu, te llena con el Espíritu Santo. Es interesante que el apóstol Pablo dice que anda en el Espíritu no anda bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. El Espíritu Santo, Él ha despertado tu espíritu. Déjame explicar algo. Pregunta, ¿todo ser humano tiene un espíritu? Sí. Todo ser humano es compuesto es un espíritu con un alma en un cuerpo. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Pero el espíritu de todo ser humano, porque mira, el cuerpo te deja comprender este mundo. Tu alma te deja comprender a ti mismo y a tu próximo, pero tu espíritu te deja comprender a Dios. Y por eso nuestra vida es en el espíritu. Alimenta tu espíritu. Alimenta tu espíritu. Acércate a personas en el espíritu. El espíritu de gracia, el espíritu del favor, el espíritu de fe, el espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo, el espíritu, vamos a decir, el espíritu del hombre lo tiene cualquier hombre. Todo ser humano tiene espíritu, pero hay un problema. No estoy hablando del Espíritu Santo, no. Todo ser humano fue creado con un espíritu. Pero cuando viene a la tierra, en el momento del pecado, ese espíritu es encarcelado, encadenado. Y cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Él de nuevo reactiva
y le transmite fuerza a tu espíritu, lo aviva. Déjame explicártelo así. Tu propio espíritu, tienes que imaginártelo como la batería de un coche. Muchas veces la batería se agota. Tú vas al trabajo por la mañana, sales rápido, quieres arrancar el coche y no se enciende porque dice no battery. ¿Qué pasa? Tienes que llamar a tu vecino, él viene con su coche, coge los 2 cables y te echa un cable. Pregunta, ¿está tu batería presente? Sí. Pero tu batería está vacía, muerta. Cuando tu vecino te echa un cable, él te transmite de su batería a la tuya corriente. Y eso permite que tu batería de nuevo arranque. Así tienes que imaginártelo con el Espíritu Santo. Él viene y Él te echa un cable. Él te transmite la energía, en griego energes, kratos, ischios, dunamis, toda esa clase de fuerza. El Espíritu Santo te transmite poder. Jesucristo te transmite autoridad. Y es importantísimo, como dice, andad en el Espíritu. Dice Gálatas 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Es interesante que envidia es el único pecado que aparece 2 veces en Gálatas 5. Dice, todas estas cosas, como ya lo dije, lo que practican, esto no heredarán el reino de Dios. Pero ahora oye lo que dice, más el fruto del Espíritu, no la obra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero hay una palabra interesante. Cuando dice aquí en español, en Gálatas 5, versículo 20, en versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y luego dice aquí, en un momento, dice, hechicería. Momento, ¿hechicería? Yo pensaba que hechicería venía de los demonios. Ahora tienes que saber una cosa, querido oyente, que hay una diferencia entre hechicería y brujería. Brujería no es lo mismo que hechicería. Me explico. Brujería tiene como fuente poderes demoníacos. Hechicería tiene como fuente la carne, lo hemos leído aquí. Pero esa hechicería te lleva a los poderes diabólicos, antes o después, claro. Pero es interesante que esa palabra hechicería, en español o en inglés, en griego se llama pharmakeia. Y de ahí viene la palabra farmacia. Significa que parece que todos los que trabajan en la farmacia son hechiceros. Era una broma. Pero tenéis que saber una cosa. ¿Por qué hechicería se llama pharmakeia? Farmacia. Pharmakeia, hechicería, no es lo mismo que brujería. Brujería es el trabajar con demonios. Hechicería es trabajar con las armas de la carne. Pero déjame explicarte. Atención. Ambas cosas te ponen cadenas de poderes diabólicos antes o después. No hay ningún ser humano que domine los demonios. Los demonios se ríen de ti. Si tú me estás oyendo y tú eres un hechicero o un brujo, poniendo las cartas y engañando a la gente,
quiero decirte que tú vas a llevar un juicio doble. Porque te estás dejando usar por esos poderes diabólicos. Pero más no te tengo que explicar. Y tampoco te sirve nada pronunciar maldiciones sobre los hijos de Dios. Porque ningún hechicero y ningún brujo tiene poder para maldecir un hijo de Dios. No funciona. Te digo por qué. Porque tú lo estás pronunciando de un reino de tinieblas. Y en el reino donde yo estoy no se oyen esas maldiciones. Tan lejos no llegan. El reino de los cielos está aquí. Y cuando uno está bajo la gracia, no hay maldición y no hay destrucción. Estamos bajo la gracia de Jesucristo, la vida de la resurrección. ¿Qué significa hechicería? Brujería significa usar cartas, péndulos, horóscopo. Algunos abrazan los árboles, otros piedras. Todo ese esoterismo es diabólico y te lleva a la cautividad. La única libertad que hay es cuando Jesucristo te perdona todos los pecados. Brujería son prácticas, entre comillas, espirituales que no son espirituales, porque ningún ser humano tiene poder sobre los demonios. Los demonios se ríen en tu cara, esos se burlan de ti. Ningún brujo, ni Harry Potter, ni Houdini, ni nadie, ni Nostradamus, nadie tiene poder sobre los demonios. Los demonios solo se someten a Jesucristo, el Hijo de Dios, a su nombre y a su pueblo, solo a ellos. Eso es brujería. Pero déjame hablarte de hechicería. Hechicería, esa palabra farmaqueia, de ahí viene la palabra farmacia. Esa palabra es una palabra bien usada en el lenguaje griego y describe la mezcla de medicina o de especies. Me explico. Yo te aconsejo, cuando vayas a una farmacia en España, que hay farmacias muy bonitas, antiguas, observa cómo tienen jarros para mezclar, lo tienen de decoración, y ahí se mezclaban las especies. Esa palabra se encuentra también en Apocalipsis 18, versículo 23. Luego, esa palabra farmaqueia describe la producción de veneno o de contraveneno. En la farmacología, o como se llama, significa hacer una mezcla de cosas para que provoquen algo. Me explico, atención. Si tú mezclas ciertas cosas, eso se llama aspirina. Si tú mezclas ciertas cosas, eso se llama, hay otras palabras, tabletas que te quitan el dolor de las cabezas. Siempre que se mezclan medicina, eso se llama farmaqueia. Pero ¿quién de vosotros sabe que si se mezcla mal, provoca otra cosa? Ok. Hechicería también significa esta palabra. ¿Quiere oírlo? Manipulación. Si tú estás en un lugar, sea lo que sea, ya se puede llamar iglesia, lo que sea, pero te están manipulando, es porque estás bajo poder hechicero. Y hay personas que tienen un poder de hechicero tremendo, que saben enrollar las personas. La iglesia en Gálatas, capítulo 3, ellos experimentaron semejante cosa. Tanto que el apóstol Pablo dijo: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os ha hecho hechicería?» Hechicería es las armas de la carne. Hechicería también puede ser, atención, bullying. El bullying. Y sabéis, queridos,
¿Cuántas empresas pierden dinero por el bullying? Porque sus trabajadores son atormentados de otros. Si tú eliminas el bullying de una empresa, no te imaginas lo eficaz que puede ser una empresa. ¿Cuántas empresas, cuánta envidia hay? Envidia es la materia prima de la hechicería. Envidia es la materia prima del bullying. Y la Biblia habla de las obras de la carne. Es la carne, nuestra carne, son personas carnales. Usan armas carnales de hechiceros. A mí me han venido mujeres, me han dicho, pastor, por favor, saque el demonio fuera de mi esposo. Digo, ¿por qué? Varias veces, bastantes veces. Y me han dicho, porque una mujer le ha hecho brujería y se ha ido con ella. Y le he dicho, no, nena, eso no es brujería, eso es hechicería. La carne sabe también enciegar muy bien. Y me dicen, pastor, rompe la maldición. Por favor, ella le está haciendo brujería para que se... Y ella se ha ido, no, ella no ha hecho brujería. Ella se puso un bikini y la cosa se acabó, punto. ¿Comprendéis? Yo no sé cómo se llama en español la palabra, yo creo que se llama seducir o algo así. Seducir es un arma de la carne. Manipular. Pero tú y yo tenemos que andar en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, oras en el Espíritu, te mueves en el Espíritu, entonces eres, yo creo que en español se llama inmune contra eso. Es interesante que Jesucristo dice, recibiréis poder, dunamis. Es la dinamita, es la dinámica del Espíritu Santo que destruye las obras de la carne. La Biblia dice, para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 2, dice, Padre, te doy las gracias. Y dice, porque me has dado autoridad, poder sobre toda carne. Si tú tienes ahora algo en tu carne, o en la carne tú ves de alguien, y déjame decirte una cosa, también hay oraciones hechiceras, de personas que se creen que están orando en el Espíritu, pero en verdad están manipulando. Hay personas que le dicen al Señor cómo tienen que hacer las cosas. Es impresionante. Hay oraciones que no son oraciones, son obras de la carne. Hay personas que se creen que por la oración pueden manipular a otros. No, estás equivocado. Si algo no es de Dios, nunca será de Dios, confíame. ¿Cuánto me encantaría enviarte esta enseñanza? Esta enseñanza sobre andar en el Espíritu, protegerte de los poderes hechiceros. De los brujos te proteges atando el hombro fuerte. De la carne te proteges crucificándola, como dice el apóstol Pablo. Y te recomiendo de todo corazón que todos los días lees un poquito en la Biblia en voz alta. Porque cuando lees la Biblia en voz alta, tu espíritu se alimenta. No dejes de ir a la iglesia. Te invito a que vengas a la iglesia Pasión por Cristo este fin de semana. Que estés conmigo, adorando, alabando al Señor. Vamos a tener visita, porque siempre me encanta invitar a buenos predicadores. Yo predico, mi esposa predica, pero me encanta invitar a otros también. Porque siempre que invitas a un predicador, invitas a algo parte de la gracia de Dios. Vamos, querido, anda en el Espíritu. Regresa a tu vida espiritual. Enciende de nuevo ese fuego. Acércate a personas que andan en el Espíritu y tú vas a andar en el Espíritu. Y quiero daros las gracias a todos los que me estáis ayudando mes por mes, porque nosotros como Dynamis Radio no cobramos dinero de nadie, lo hacemos todo gratuito, por fe,
porque pensamos que las cosas de Dios no son para hacer negocios. Los negocios del Señor es salvar personas. Por eso quiero preguntar, ¿quién de vosotros dice, pastor, yo este mes le quiero ayudar con una ofrenda? Yo quiero ayudar con una ayuda. Vamos a orar ahora para todos los que digan, pastor, yo necesito ayuda, porque algo en mi vida, en mi carne, me atormenta. Mira, di conmigo, Señor Jesucristo, te pido de todo corazón que tú me ayudes, que tú manifiestes tu gracia en mi vida. Señor Jesús, ayúdame a andar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Y querido Padre, tú has dicho, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, yo encomiendo mi andar y mi caminar y mi vivir y mi camino en tus manos. Y te pido de todo corazón que tu voluntad se cumpla, que tu voluntad se haga como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.